Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una vez más en estos podcasts de UTIPEC, trayendo temas de gran importancia para nuestros miles de afiliados, para sus familias, para sus amigos, para todos los amigos de UTIPEC en Colombia, tan interesados hoy por hoy en nuestra industria, porque es que la industria de los hidrocarburos, la industria mineroenergética es un patrimonio de todos los colombianos. Hoy incluso lo estamos sufriendo. Hoy tenemos un gas natural más caro en nuestras casas a causa de no tener una exploración más activa y un mayor éxito en esa exploración. Hoy tenemos una serie de retos que ponen en riesgo la soberanía energética del país precisamente por decisiones que parecieran no tener que ver con los que no trabajan con la industria, pero tienen todo que ver con cada colombiano. Y como siempre, hoy les traigo un invitado de talla mayor. Eduard Tovar es un amigo personal, un colega, pero sobre todo es un verdadero experto en este tema de transición energética, pero nos vamos a enfocar hoy en yacimientos no convencionales. Yo creo que es una de las personas que más conoce en Colombia, teniendo experiencia no solamente aquí, sino en el mundo, sobre yacimientos no convencionales. Bienvenido, Eduard. Muchas gracias, Alejandro. Muy amable por la invitación. Me siento honrado por estar aquí en el podcast para que conversemos de este tema. Bueno, mi nombre es Eduard Tovar. Yo soy un consultor independiente, colega de la industria del petróleo, que me encanta pues estar acá para que conversemos alrededor de estos temas. Excelente, excelente. Y sin mayores preámbulos, yo quiero poner un breve contexto. Es la sexta oportunidad en la que pretenden pasar en el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir el desarrollo de yacimientos no convencionales. El desarrollo de estos yacimientos contempla lo que se ha hecho más popular, es aquella técnica muy satanizada de el fracking. Y entonces es desde allí donde queremos empezar a conversar con Eduard, que es experto en estos temas, porque hay muchos mitos. Y por supuesto, cuando a las personas de la sociedad le plantean dilemas como que es que hay que escoger entre el agua o el petróleo, dilemas falsos y dilemas, por supuesto, malintencionados, pues la gente se preocupa porque dice, oye, ¿será verdad? Porque pues si me toca escoger entre el agua y el petróleo, pues me voy por el agua. Y yo le digo a la gente, no, es que es agua y petróleo. Más bien yo puedo mostrar cuántos municipios hoy en Colombia tienen un acueducto y un saneamiento básico adecuado gracias a que la industria del petróleo se los permitió. Entonces, desde allí, yo quiero empezar por un tema. Suele decirse que el desarrollo de yacimientos no convencionales puede producir terremotos. ¿Qué le podemos decir a la gente sobre ese tema? Sí, Alejandro, hay al igual que lo que se comenta de los terremotos, hay otras creencias alrededor de la aplicación de esta tecnología. Empezaría yo por indicar de que estos yacimientos se refieren a aquellos yacimientos que están asociados a la roca generadora. Es decir, dentro de un sistema petrolífero hay una roca generadora donde se cocina la materia orgánica. Esa materia orgánica se cocina y se convirtió en los hidrocarburos que después migraron hacia las rocas que tradicionalmente hemos conocido como reservorio de alta porosidad y alta permeabilidad. Pero a raíz de la necesidad de hidrocarburos, sobre todo en Estados Unidos, remontándonos por allá un par de décadas o 3 décadas atrás, se encontró que aplicando una tecnología que permitía construir pozos inicialmente verticales y después horizontales y haciendo fisuras en la roca generadora, se podía habilitar estas rocas para que produjesen hidrocarburos, habilitándole una propiedad a estas rocas que es que adolecen, aunque tienen porosidad, tienen capacidad de almacenar hidrocarburos, no tienen la capacidad de estos poros de interconectarse entre sí a través de un nombre que se usa en la industria que se llama permeabilidad. Entonces a través de estas fisuras se le crea la permeabilidad. Así las cosas, lo de los terremotos y demás y movimientos telúricos asociados a la tecnología, pues hay tecnologías para poder determinar la línea base de un área a explorar y a desarrollar, monitorear durante la aplicación de la tecnología y después de la tecnología si esto es realidad o no. O sea, técnicamente es demostrable y se puede comprobar si al aplicar esta tecnología se pueden o no generar este tipo de movimientos. De hecho, la regulación colombiana que ha venido trabajando mucho en esto es muy estricta en ese aspecto y en determinar en qué momento
inclusive si esto llegase a suceder, en qué momento hay que parar una operación si es que esto llegase a suceder, dada la manera como se monitorea. Pero en términos generales es una tecnología que aplica y que tiene en cuenta esta variable o este aspecto, que preocupación de todos, para poder determinar antes, durante y después si hay ocurrencia o no. Pero muy importante esta introducción que nos hace Edward, porque nos permite, pues, primero repasar qué es eso de desarrollar yacimientos no convencionales, muy oportuno eso, y también de dimensionar en el tiempo. Es decir, lo que puede registrarse es lo que llaman los expertos en esto una sismicidad inducida durante la operación, que es una operación no permanente, sino particular durante el proceso posterior a la construcción del pozo, de la estimulación, digamos, del yacimiento para construir esos caminos, esas microfisuras que son las que permiten que los hidrocarburos fluyan al pozo y puedan ser extraídos. Entonces, en ese momento particular pudieran presentarse situaciones de sismicidad inducida. Pero también es importante porque mucha gente es deliberada en decir terremotos porque traen la palabra del inglés, ¿no? Del earthquake. Pero en realidad esto se parece mucho a lo que pasa cuando uno está al lado de la estación del tren y pasa el tren y ahí se genera una sismicidad inducida que pues obviamente no es que vaya a derribar edificios, además porque el desarrollo de yacimientos no convencionales no suele suceder en medio de una urbe, eso es una zona rural, pero que pudieran llegar a tener afectaciones, digamos, en estructuras, en viviendas y cosas de esas, pero que pueden ser medidas, controladas, mitigadas o compensadas en caso de que lleguen a suceder. Y muy importante también que Edward nos dice, hay regulación en Colombia que es estricta y que nos protege de una situación como esa. Sí, Alejandro, y como complemento a ello, es muy importante tener en cuenta cómo se selecciona un yacimiento para ser sometido a esta tecnología. Sobre todo tecnología que tiene que ver con pozos horizontales y múltiples etapas de fracturamiento hidráulico. A través de un estudio muy, muy detallado, se determina dónde está la roca que tiene los atributos técnicos para que pueda producir. Después de eso, hay que también evaluar estrictamente qué barreras tiene la roca, cómo está confinada la roca con un término técnico que se denomina sello. Cómo está confinada la roca y después a qué distancia está de posibles fallas que puedan transferir esa energía aplicada al yacimiento. Después de determinado todos esos aspectos es cuando ya se decide dónde aplicar o no aplicar la tecnología. Excelente, excelente. Y yo solamente para cerrar este primer mito que estamos derribando, durante la perforación de un pozo horizontal, donde se desarrolla esta práctica de el fracturamiento multietapa, un poco para que todos aquí quedemos como bien ubicados en el tiempo, ¿cuánto puede tardar la perforación de un pozo de esos y cuánto dura la operación en sí misma del fracturamiento? ¿Cuánto puede ser yo sé que cambia de localidades y cosas de esas, pero más o menos ¿cuánto puede durar una operación de esas? Sí, y quisiera responderlo desde el punto de vista de la vida de un pozo, la vida desde que se perfora, se completa o se le hace el fracturamiento hidráulico y se produce. Digamos, si un pozo puede durar en producción 8 o 10 años, esta intervención del pozo o esa tecnología no estamos hablando de más de 2 o 3 meses. Dentro de una escala de tiempo de unos 10 años que puede ser la vida. Muy importante ese dato porque claro, si yo soy una persona del común que no tengo tantos conocimientos como estos que me están explicando, yo digo, wow, voy a tener un riesgo enorme. No, esto está focalizado en un tiempo que proporcionalmente es muy corto dentro de la vida útil de un yacimiento como ese. Pero el otro término técnico utilizado en la última intervención del sello de ese yacimiento también nos puede ayudar a empezar a derribar otro mito. Y es que dicen los detractores de los yacimientos no convencionales que esta tecnología va a contaminar los acuíferos superficiales y todo el sistema hídrico que aprovechamos los seres humanos para captación, para uso humano, para agricultura y cosas de esas. ¿Eso es en realidad posible? Sí, y este es otro aspecto muy importante y tiene relación con el conocimiento. Yo creo que en las áreas de operación de la industria petrolera actualmente, teniendo en cuenta de que estos yacimientos, como hacen parte del mismo sistema petrolífero, pues están asociadas a las mismas áreas donde hoy se explota el hidrocarburo. Nadie más
tiene conocimiento de los acuíferos que la misma industria del petróleo, porque ha sido la que ha perforado y la que ha traspasado con múltiples pozos los acuíferos. Luego, la industria misma es la que tiene mayor conocimiento de dónde están los acuíferos, a qué profundidades, bajo qué características, y dentro de, y esto no solamente aplica para los yacimientos no convencionales, eso es una práctica común en cualquier pozo de los que esté perforando en este momento. Podemos abrir el mapa y ver cuántos pozos están perforando en este momento. Todos esos pozos ya han tomado una medida para proteger los acuíferos desde el punto de vista de la construcción del pozo como tal. Entonces, este es una tecnología, es un conocimiento que viene ya más de 100 años que ha venido acumulando la industria del petróleo en Colombia. Típicamente, perdóname, te interrumpo ahí, típicamente en Colombia esos acuíferos, ¿a qué profundidad están? Sí, y podemos ponerlo en proporciones. Digamos, si uno se imagina un pozo que lo va a perforar, dígase a 4 kilómetros de profundidad, es la máxima profundidad. Típicamente estos acuíferos, sobre todo los que son aprovechables por el ser humano, de agua fresca, de agua no salada, o sea, que son usados, están a no más de, dígase usted, medio kilómetro, máximo 1 kilómetro de profundidad estarían los acuíferos, comparado con los 4 kilómetros que tiene profundidad total. Un poco. O sea que hay una capa de rocas. Una serie de capas. Una serie de capas de rocas muy importante entre donde están esos acuíferos más cercanos a la superficie y donde están los yacimientos. Okay. Ese es muy importante. Sí, digamos, uno pudiera decir en términos generales que estamos hablando entre 4 kilómetros en promedio de profundidad versus la mitad de 1 kilómetro donde máximo se encuentran estos acuíferos. Y cuando yo perforo el pozo, lo construyo. Perforar un pozo no es abrir un hueco, es construir una obra técnico-mecánica, pues, que me garantiza una serie de aislamientos para que no haya contaminación entre los fluidos que yo voy a extraer del yacimiento y los acuíferos superficiales. Sí, por lo menos en las barreras que habla uno dentro del argot nuestro, siempre el acuífero, lo que está de frente al acuífero, si uno ve el pozo desde el interior hacia el acuífero, fácilmente hay unas 5 o 6 barreras entre tubo, cemento y demás. Acero, cemento. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo otro es, entonces, conocimiento. Aspecto fundamental es el conocimiento de los acuíferos, a qué profundidad se encuentran y cómo se diseñan los pozos para que desde el interior del pozo no vaya a haber ningún impacto sobre ellos. Ahora, desde donde se hace la operación propiamente del fracturamiento, que estamos hablando vamos a hablar en términos generales de 4 kilómetros para hablar de una cifra de referencia, pues hay una serie de capas que ya Alejandro anticipaba que protegen el acuífero hacia arriba, incluida la misma capa sello, esa que debe proteger el mismo yacimiento objeto del fracturamiento hidráulico. Entonces, sí está desde el diseño, es una variable supremamente importante a tener en cuenta. Ahora, durante la operación debe haber un monitoreo estricto, también establecido por la legislación colombiana, de los acuíferos, para detectar en ellos mismos, en tiempo real, si están siendo objeto de alguna contaminación o no, para de inmediato tomar las acciones a que haya lugar, como sucede en cualquier operación industrial, más allá de la industria del petróleo, donde se deben estar monitoreando y se deben estar monitoreando tanto el recurso hídrico que está en la superficie como el que está de manera subterránea. Pero a la gente entonces le han dicho que hay como 2 puntos de riesgo. Uno, que ya lo acabamos de explicar, que es, digamos, cuando se perfora y se entra en contacto con el acuífero superficial, ya dijimos, hay unas capas de acero y de cemento que están aislando el pozo, que es por donde van a circular fluidos hidrocarburos, y el acuífero. Pero también hay, dentro del mito está, no, lo que pasa es que cuando ustedes hagan esas microfracturas allá del yacimiento, de pronto una de esas microfracturas llega hasta donde está el acuífero superficial y entonces los conecta y vamos a tener ahí un problema de contaminación. ¿Eso es realmente factible? ¿Eso es una probabilidad remota? ¿Qué podemos decir de eso?
No, digamos, desde el punto de vista físico, estrictamente físico, primero no existiría la energía suficiente en superficie, porque esto es compresión, que genere semejante fractura de semejantes dimensiones para que traspase 3-4 kilómetros de capas de la tierra, de roca sobre el cual se hace. Primero, físicamente no habría la potencia, la capacidad, la presión, porque esto se hace con máquinas en superficie para que eso sucediera. Entonces, desde esa perspectiva, además de eso no se trata el negocio, de meter presión desbordadamente sin ningún control, porque la presión para generar las fracturas, estas fisuras, es para que sean efectivas y que queden confinadas dentro del yacimiento donde se pretende producir y que no traspase ninguna barrera más allá del yacimiento, lo cual también durante el monitoreo de estas operaciones de fracturamiento hidráulico se está monitoreando al segundo cómo se está desarrollando la presión y se puede determinar cómo se desarrolla la tecnología y cómo se está aplicando para tomar medidas en tiempo real. Esto no es, hay que esperar, en tiempo real. Esta es una audiencia pues donde hay personas que han participado en estas operaciones de fracturamiento hidráulico y saben cómo es que se monitorean este tipo de actividades. Es muy estricto, sí, alta tecnología. Sí. Excelente, excelente. Otro mito. Tiene que ver con que la perforación de estos pozos, dicen los detractores de los yacimientos no convencionales, lo que van a hacer es extraer un montón de material pétreo, lo que nosotros llamamos los cortes de la perforación, y que eso en superficie se va a convertir en un tema de gran contaminación porque dicen ellos que hasta pueden existir materiales radioactivos que vengan asociados a esas rocas y que ahora los vamos a poner en la superficie y que con eso vamos a acabar con el medio ambiente. ¿Qué podemos decir respecto de eso? Sí, de esto también es muy importante tener en cuenta que muchas de estas rocas afloran en superficie. O sea, ya hoy están expuestas en los ríos, fluyen por encima de estas rocas. Basta ir a las cuencas sedimentarias, caso del Magdalena Medio, uno fácilmente bajando entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, ahora con se puede ver gracias a que hicieron toda esta obra civil de Hidrosogamoso, se puede ver expuesta la roca. Entonces, no es algo excepcional de que el ser humano no esté familiarizado y no esté expuesto a estas rocas en superficie, las rocas que están allá, que van a ser objeto de estos yacimientos. Ese es un aspecto muy importante a tener en cuenta. El otro es que estos partículas de roca que se extraen son completamente controladas, extraídas, tratadas, manejadas y dispuestas, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, su capacidad de ser radioactivas. Entonces, estos son confinadas. Hay alrededor de esto, inclusive, hay iniciativas que se pueden observar, inclusive dentro de lo que el ANLA ha hecho público, el estudio de impacto ambiental de Calais, uno de los proyectos pilotos de investigación, que hay hasta economía circular para cómo habilitar estos componentes pétreos para obras de construcción y demás. Que entre otras cosas no es algo nuevo, porque la perforación de los pozos en yacimientos convencionales ya se hace. O sea, eso es una actividad que ya está probada, está mejorada, está controlada. Muy bien. Bueno, siguen los mitos, porque estas respuestas son poderosas para que todos salgamos de el aprovechamiento que hacen estos detractores de los yacimientos no convencionales para tratar de llenarnos de temores. Dicen los detractores que cuando uno hace eso, toma agua de superficie y la contamina terriblemente con una serie de sustancias que son cancerígenas, que mejor dicho, que también ponen en riesgo la vida humana, la vida animal y el medio ambiente. ¿Qué puede decir uno frente a eso? Sí, frente a eso es muy importante tener en cuenta para qué se usa el agua. Como aspecto básico, como un volver a lo básico. El agua se usa como un mecanismo de conducción del elemento que se llama apuntalante o propante, que es una arenita muy fina que tiene como objetivo meterse dentro de las fisuras y evitar que esas fisuras que se hicieron allá a 3-4 kilómetros de profundidad se cierren por la acción natural del peso de todas las capas rocosas que están. Entonces el agua tiene esa propiedad de llevar la presión, de generar la presión suficiente frente a la roca, de transportar esas arenas de grano muy fino, y para ello tiene que ser un agua
como especie de gel para que de esa manera pueda ser transportada estas arenitas. Pero, Edward, sí. Perdóname, me atravieso porque Sí. es muy importante. Sí. Aquí pongamos atención. Arena es lo que se utiliza para hacer ese efecto de cuña, digámoslo Sí. así. Entonces, eso nos permite dimensionar el tamaño de las fisuras, porque es que, claro, quien no conoce esto piensa es, van a abrir allá un boquete. No, eso son unas microfisuras que se mantienen abiertas gracias a una arena. Una arenita ¿Esa arena mineralógicamente qué es? Puede ser componentes de cuarzo, como arenas. Que es la arena que tiene la playa del mar y los ríos. Equivalente y parecida a ese tipo reforzada de alguna manera para que no se vaya a dañar, por el efecto del peso de las rocas. Pero sí, es una arenita de grano muy fino, muy parecida, inclusive grano un poco más fino que el de la playa, pero el más equivalente es al grano del tamaño de grano de las arenas que uno se encuentra cuando camina por la playa. Entonces, el agua se le ponen estos aditivos que ya ha avanzado la industria del petróleo tremendamente en simplificarlos para hacerlos muy amigables con el medio ambiente, hacerlos que sean biodegradables y demás, de tal manera que cumplan su función de volver como un gel el agua y ya se desbarata el gel y ya vuelvan a ser tratadas estas aguas conociendo su origen y conociendo qué aditivos se le dieron. Lo que uno entonces se está imaginando es que es como la gelatina que uno prepara en la casa, ¿no? Entonces, uno le pone al agua unas cosas para que se ponga gelatinosita y con esa propiedad pueda transportar, arrastrar la arena y llevarla hasta allá, hasta donde queremos que llegue y se vuelva una cuña para que no se cierren esas fisuras. Entonces, esos componentes, tengo entendido que incluso hay componentes que se utilizan, que también se utilizan en la industria de los alimentos para causar ese tipo de gelificaciones y cosas de esas. Entonces, tampoco son sustancias, pues digamos, súper venenosas o cosas de esas que puedan llegar a afectar, digamos, la vida humana y por supuesto, que de todas maneras, todas sus fichas técnicas, todo su manejo está debidamente controlado. Sí, y en eso, Alejo, es muy importante tener en cuenta, y es más absolutamente público. Hoy las operaciones de Estados Unidos, desde hace años atrás, cada pozo, en una aplicación que hay en la red, uno puede entrar a ver la ficha técnica de los componentes de cada pozo. Que se utilizaron en cada pozo. Sí. O sea, transparencia, claridad. Sí, de acuerdo. Esto es muy importante porque definitivamente esto sigue tumbando estos mitos, estas mentiras que se han construido para desvirtuar además una fuente, y ya vamos a hablar de eso, que es supremamente importante para el país. Pero dicho eso, yo quiero conectar todavía ese mito que ya resolveríamos de que no hay tales sustancias. Cuando esa agua se inyecta ya, ¿qué pasa? Después de eso, ¿qué pasa con esa agua? Bueno, esa agua que se inyecta, parte de ella la absorbe la roca. Depende de la propiedad particular de cada roca, y otra se retorna a la superficie. Se devuelve después de haber hecho la labor, el trabajo de posicionar esos granos de arena ya en las fisuras para mantenerlas abiertas. Parte de esa agua retorna. Hay proporciones, que el 60, que el 30, que el 40, depende mucho qué tan amigable y qué tanto le gusta a la roca absorber el agua. Esa agua sale a superficie, se trata. Claro, es un agua que ya viene, además de tener algunas trazas de los componentes con los cuales se preparó para que cumpliera la función de llevar la arena al fondo de los pozos, también pues viene con trazas de hidrocarburos, viene con los rastros de lo que contiene la roca. Entonces, de tal manera se hace el tratamiento en superficie. Se vuelve como un agua asociada a la producción de crudo tradicional. De crudo tradicional, pero es muy importante tenerlo en cuenta que esto es absolutamente temporal. Esto es inmediatamente después de hacer la operación. No es que toda la vida del yacimiento siga produciendo agua. Eso es un periodo corto en el cual se logra ese retorno. Esa agua se trata y ya se está volviendo a reutilizar para reciclando para nuevas operaciones. Ya se han logrado altísimos porcentajes de volverla a usar para la siguiente operación, y así ir también contribuyendo y metiendo esto entre un concepto de economía circular. El resto del agua se dispone
dentro de lo que se planteaba y según está establecido en su impacto ambiental, que es bueno pegarse una pasadita por la página web del ANLA y revisarlo, que esa agua se iba a disponer en el subsuelo, en unas rocas que tienen la propiedad de reinyectarla, pero en otro tipo de roca diferente que tiene la propiedad y el volumen suficiente para absorber este tipo de agua. Entonces el riesgo de contaminación superficial es ninguno. Pero muy interesante, yo quiero conectarme ahí con otro mito que es un poco la cantidad de agua. Entonces, uno escuchó en los otros 5 debates que han habido que gracias a Dios el Congreso de la República no ha permitido que se apruebe una ley tan dañina para el país como esa. Pero se ha dicho, es que van a secar el río Magdalena. Es que si se hace fracking, mejor dicho, vamos a destruir el río Magdalena. ¿Cómo son las dimensiones? Cuando hablamos de proporciones, ¿qué cantidades? ¿Cuáles serían las fuentes? Por ejemplo, para el caso de los proyectos pilotos que se identificó. Sí, aquí es un tema también de escala, ¿no? De escala de una operación, de escala de cuántos pozos serían los que se irían a utilizar, y eso pues nos da para poderlo conversar más adelante de qué magnitud es el proyecto. Pero en términos generales se hablaba de que si uno pone en proporción, digamos, lo que va a producir un pozo, por ahí en agua se utilizará un 30% de lo que produciría en hidrocarburos el pozo. Entonces estamos hablando de que es un agua que además no debe competir en absoluto por agua potable, ni con agua potable, ni con agua de uso humano, ni con agua que sea destinada para usos agropecuarios y demás. Es un principio fundamental de que no es un agua que va a competir, o sea, esa fuente no va a competir con ninguna fuente de agua de ese estilo. Y respecto de las fuentes que también establece ese estudio, los invito a revisarlo, pues están o aguas subterráneas, porque también estas cuencas sedimentarias tienen la habilidad de proveer su propia agua, en algunos casos de ser agua subterránea, no agua de los acuíferos que ya hablamos que son de aprovechamiento humano, no, sino aguas más asociadas al sistema petrolífero o aguas saladas que se pueden extraer, tratar y utilizar. Entonces, bajo ese principio no debería haber ninguna preocupación de que fuera afectada una fuente superficial de agua en su caudal, porque debe ser, desde ahí empieza la sostenibilidad de la industria, porque pues no tendría sentido para producir los hidrocarburos ir en detrimento de otro recurso. O sea, no se trata de competir con un recurso contra otro, no. Tiene que ser muy armónico. Vamos a aprovechar el recurso de estos hidrocarburos, pues como todos los conocemos, pero no en detrimento de un recurso que es tan fundamental como el agua. ¿Sí? Entonces, siendo categóricos, ¿el río Magdalena no está en riesgo si se desarrolla los yacimientos no convencionales que Colombia dispone? Las fuentes superficiales no están en riesgos. Hay alternativas de captación desde formaciones, es decir, desde rocas que no son las que afectarían los acuíferos superficiales. La propia industria, digámoslo, tendría las fuentes para poder satisfacer esa demanda. Yo creo que, miren, claro, aquí no hay terremotos, hay la posibilidad de una sismicidad inducida que es bien monitoreada, que es bien controlada y que finalmente puede ser mitigada en cuanto a su impacto. Aquí definitivamente estamos viendo que no hay una posibilidad real de contaminación de acuíferos superficiales ni en el proceso de construcción del pozo ni en el proceso del fracturamiento hidráulico multietapas. Aquí está claro que los componentes que se utilizan para adicionarle al agua, que se utilizan en la operación de fracturamiento, no son esos componentes demonizados, cancerígenos y destructivos de la vida humana, sino que son unos elementos que con el tiempo se han ido perfeccionando, son cada vez más amigables con el ambiente y son fichas técnicas que son públicas para darle transparencia a ese proceso. Cuarto, el agua que se utiliza no compite con el agua de uso humano, de uso agropecuario, de las fuentes superficiales, sino que la misma industria tiene fuentes a donde recurrir por ellas. Dicho todo esto, ahora sí hablemos de la importancia de esos yacimientos no convencionales para la soberanía energética del país. Sí, esa es una excelente pregunta y que tiene mucha relación con lo anterior. Y es, ¿para qué? Porque yo creo que aquí la buena pregunta resuelve, bueno, ¿y para qué accedemos a estos recursos?
Y empezaría por ubicarlo geográficamente. Las dos cuencas sedimentarias que tienen los mejores estudios, tienen las mejores estimaciones hechas por diferentes entidades y compañías, son la cuenca del Valle Medio del Magdalena y la cuenca del Cesar Ranchería, información que es absolutamente pública y que todo el mundo puede acceder y revisar. Se ha dicho que la cuenca del Valle Medio del Magdalena es más hacia hidrocarburos líquidos con algunos contenidos de gas, y la cuenca del Cesar Ranchería es más hacia hidrocarburos gaseosos. Cuando uno se ubica geográficamente en la cuenca del Valle Medio Magdalena, pongamos epicentro Barranca Bermeja para referenciarnos geográficamente, y la cuenca Cesar Ranchería, pongámonos en epicentro hacia la zona de la Loma, hacia donde están las explotaciones de carbón hoy en día, pues son cuencas que son recursos muy valiosos dentro de la transición energética y dentro de la adición de recursos para suplir las necesidades de energía del país. Desde el punto de vista de los hidrocarburos líquidos, pues tienen el privilegio de estar casi que en el patio trasero de la refinería de Barranca Bermeja. Se vuelve un hidrocarburo natural para seguir abasteciendo esta refinería y abastecerla con crudos más livianos que los que hoy abastecen la refinería, que son crudos más pesados provenientes del llano. Yo quiero aquí hacer un punto importante, porque es que esto lo tenemos que conectar con la vida real. Cuando decimos que vamos a tener mayor disponibilidad de crudos para cargar una refinería como Barranca, el beneficio para Colombia hay que verlo desde muchas dimensiones. Primero, el desarrollo regional. El empleo, la inversión local, la adquisición de bienes y servicios, todo lo que pasa en torno a esa industria petroquímica que ahora va a estar mejor abastecida, que no va a tener que eventualmente, como se está proyectando hoy, si no tuviéramos los yacimientos no convencionales, tener que importar el crudo del mercado internacional y luego transportarlo localmente hasta su lugar de utilización. Entonces, esto es supremamente importante para darle continuidad y expectativa de vida al proyecto petroquímico del Magdalena Medio. Pero por el otro lado, esto es una buena noticia para los que no vivimos en el Magdalena Medio, porque vamos a tener un país que tiene soberanía en el suministro de sus combustibles líquidos, que por supuesto es un tema de gran debate en cuanto a lo que hoy se denominan los subsidios implícitos. Yo personalmente soy de la creencia que la estructura de los precios de los combustibles líquidos debe conservar una señal de precio internacional. Ahora, lo que yo sí creo es que hay una oportunidad de optimización reduciendo la expectativa fiscal que se tiene sobre ellos, porque no nos olvidemos que buena parte del precio que hoy pagamos no es un precio real que reconozca el precio de paridad al productor y a la cadena, sino es un montón de impuestos que hacen aún más caro y menos competitiva la economía del país. Sí, no, de acuerdo. Y el otro aspecto, que es ese contenido de gas que tendrían estos hidrocarburos líquidos del Magdalena Medio, adicionados a posibles hidrocarburos gaseosos de la cuenca Cesar Ranchería, pues por su ubicación geográfica son una fuente natural para el mercado de gas del interior del país. Dicen también estudios pues muy reconocidos, entre ellos de la UDMI y demás, que es el mercado que se ve más deficitario en comparación con el mercado de la costa, que está más cerca y con mayores fuentes de abastecimiento hacia el futuro. Ojo, segunda gran noticia. Este es otro titular. Es que hoy estamos sufriendo las consecuencias de perder la soberanía en términos de gas natural. La cantidad de gas natural que estamos importando es creciente. El desarrollo de los yacimientos no convencionales se convertirían en una fuente de suministro nacional. Y algunos me han dicho, Eduardo, porque hay que ser honestos, dicen, no, mire, es que el precio de paridad de importación de gas ya no va a quitarse de ahí. Es decir, con lo que se ha alcanzado en este momento de tener ya un precio de gas local en referencia al precio internacional por la realidad de la importación que estamos haciendo, eso no va a cambiar. Sí, es posible que sigamos pagando un gas a un precio que sea mayor, pero ojo, es distinto traer un gas que no pagó regalías en Colombia, traer un gas que no pagó impuestos en Colombia en su producción, un gas que no dio empleo en Colombia, que no hizo adquisición de bienes y servicios en Colombia, que no hizo inversión social y ambiental en Colombia, que tener uno que sí lo hizo y que hace parte del engranaje productivo del país, ¿verdad? Sí,
Por supuesto, esa es la parte virtuosa que tiene, pues, tener acceso a los propios recursos. Por supuesto que, pues, el poderlos viabilizar, pues, tiene unos retos y unas circunstancias que hay que tenerlas en cuenta y que posiblemente las vamos a hablar un poco más en el desarrollo de la conversación, pero sí, poder tener acceso, en conclusión, a esos dos fuentes, hidrocarburos líquidos por un lado, hidrocarburos gaseosos acá hacia el interior del país, es una excelente noticia sobre la base de la soberanía energética por un lado, también como apalancador de la misma transición o adición energética, que a veces yo prefiero también y me uno a quienes apoyan más el nombre de adición energética, porque cada energético cumple su función, cada energético es eficiente, depende del contexto donde sea, eso también tenemos que reconocerlo. Además, pues hablando un poquito de la física, ¿no? Cada fuente energética o energía solar o energía eólica o la misma hidrocarburos, cada uno tiene una concentración de energía diferente. De lejos todos conocemos que pues nosotros que hemos aprovechado y nos hemos aprovechado de los hidrocarburos como generación, pues no hemos descubierto, la humanidad no ha descubierto una fuente de energía mayor concentrada por volumen que la que tienen los hidrocarburos. Eduard, sí. Miren, yo puedo pasar horas hablando con Eduard y aprendiendo y todos estaríamos acá, pero bueno, el tiempo siempre es limitado. Desde ya te estoy invitando para un siguiente podcast que hablemos de transición, más bien de adición energética. Okay. Pero para cerrar de yacimientos no convencionales, muy rápidamente, Eduard, ayúdanos. ¿Cuáles serían como las recomendaciones de un consultor independiente, experto, conocedor de esta materia para evitar que nos vayan a pasar esa ley en el Congreso de la República y no solo evitar eso, sino realmente lograr que nos pongamos de acuerdo con la sociedad para llevar adelante unos proyectos pilotos integrales de investigación y el desarrollo de esta fuente energética tan importante para el país? Sí, yo creo que uno de los aspectos y un gran aprendizaje de proceso que hemos llevado en el país por años es que estos proyectos deben nacer desde la región, desde donde están los recursos ya mapeados. A esta altura tenemos un buen mapeo, una buena aproximación de dónde están esos recursos en particular, en qué municipios particularmente. Yo creo que es un momento muy interesante en que las regiones, desde el municipio, los consejos y demás, las mismas juntas de acción comunal y demás, desde la región se impulse el desarrollo de estos proyectos. A cambio de todos los beneficios que hemos visto a nivel nacional, pero también a cambio de un gran beneficio que los contratos especiales de proyectos de investigación integral, que entre otras, pues sus minutas son públicas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, podemos revisar y los llamaría a revisar dos aspectos que están en estos contratos. Uno que es la participación económica de las comunidades y la otra que tiene que ver la participación de bienes y servicios locales. Yo creo que si sobre estos dos ejes se construye de la región una participación real de las comunidades en beneficios tangibles, inclusive desde las etapas tempranas de la exploración y desarrollo de estos yacimientos, además de toda el monitoreo desde el punto de vista ambiental y social y de salud y demás, yo creo que se puede concitar un escenario adecuado para poder acceder a estos recursos. Ahí lo tienen, Eduard Tovar. Un colombiano ejemplar y admirable desde su carrera, desde su formación, desde su amplio conocimiento, desde su honestidad con la que aborda y la rigurosidad un tema tan importante, de tanta relevancia para el país. Gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento, gracias por darnos elementos allá. Cada trabajador de la industria petrolera está entendiendo cada vez más que no está solo, que no existe un yo, sino un nosotros, que como industria estamos comprometidos a demostrarle al país que no somos los villanos de la historia, somos quienes estamos dispuestos a servirle a Colombia generando la energía que necesita, con rigurosidad, con excelencia, con respeto por el ambiente, con respeto por las comunidades. Es por eso que esto hay que compartirlo con la familia, hay que compartirlo con los amigos. Todo Colombia tiene que saberlo y aquí UTIPEC seguirá trayendo temas tan importantes, invitados tan relevantes para que sigamos defendiendo esta nuestra industria y garantizando que se reactive de forma eficiente y oportuna para bien de todos. Muchas gracias. UTIPEC,